Ha sido un verano complicado en el Everton porque Carlo Ancelotti se marchó al Real Madrid y su sustituto fue Rafa Benítez. Vamos a analizar la temporada de un Everton que está en turbulencias. Bueno, Juan, estoy cogiendo el gusto a las pausitas en las intros. Un Everton que está en turbulencias. Turbulencias. Es, yo creo que clara influencia de tu admiración por Iker Jiménez. Sí, es porque verdad. Él es un maestro de las pausas. Es verdad. En cambio, otro de tus grandes admirados, que es Antonio Lobato, no trabaja la pausa tanto. A ver, hay dos registros. Está Iker Jiménez y su pausa mirando a la nada con un boli en la mano. Cuando hace eso con el boli en la boca así como... Y se puede quedar un minuto así, ¿eh? Y luego ya te dice el adjetivo. Y luego está Antonio Lobato, que el otro día me vi un hilo de un tuitero, que hoy te lo llegué a enseñar, ¿no? No, creo que no. Un tuitero que tiene una recopilación de cosas espectaculares de Antonio Lobato. Es, vamos, de mis máximos ídolos. Y está el momento en el que Alonso hace un adelantamiento con Ferrari y grita ¡Velocidad total! Y además es Antonio Lobato, porque claro, por ejemplo, para las salidas de Fórmula 1 hay que ser súper rápido. ¡Velocidad total! No se me ocurren dos palabras y una entonación que mejor representen a Antonio Lobato completamente desatado. Es que desatado, macho. Hay que ser una metalleta de palabras, y él lo es. En las salidas es increíble. Es increíble. Qué pasada. Está narrando todo a la vez. Qué pasada. Se desdobla a sí mismo. Velocidad total. Que no sabemos si tendrá una buena salida, aunque bueno, la salida sí se puede decir ya a estas alturas en las que grabamos esta previa que ha sido buena, es el Everton, porque los Toffees, Juan, afrontan una temporada 2021-2022 que yo, si fuera aficionado al Everton, enfilaría con un puñal clavado. Me parece que hace un daño tremendo a la institución la marcha de Carlo Ancelotti, sobre todo porque ya éramos conscientes por todas esas encuestas que se hacían entre la afición del Everton que le querían y mucho a Carlo Ancelotti en el proyecto de cara al futuro. Él se veía, además, él dijo que se veía estrenando el nuevo estadio. Se ha marchado Carleto y llega Rafa Benítez, casi nada. Un cambio drástico, cuanto menos, otro banquillo que quedaba libre este verano, que ha tenido sus candidatos para ocuparlo, que finalmente se descartaron muchos de ellos, acabó siendo Rafa Benítez. Parece que claramente tras una apuesta de Farhad Moshiri, el polémico benefactor del Everton, que al mismo tiempo que da cantidades ingentes de dinero, no este verano, y ahora lo hablaremos, al Everton, no parece tomar siempre las mejores decisiones, y precisamente fruto de sus decisiones tuvo una temporada pasada y sobre todo un verano complicado. El Everton, no todo es culpa evidentemente de Moshiri, ha habido muchas circunstancias externas que han complicado mucho y han enrarecido mucho todo el ambiente. Ya decimos, todo se detona con una temporada que empezó bien, con ese Ancelotti que apostaba por un fútbol diferente con James, un James que funcionaba al principio. Poco a poco todo se empezó a caer, la plantilla se demostró como demasiado corta durante la temporada, se cayó estrepitosamente en cuanto fallaron algunos de los titulares importantes, como fue el caso de James, que estuvo bastante tiempo lesionado, como ya preveía mucha gente debido a su historia de lesiones. También pasó con Dominic Calvert-Lewin, cuando se lesionó no había nadie que le pudiera suplir. Al final acaban con 3 victorias en los últimos 12 partidos, con una jornada final de derrota por 0-5 ante un Manchester City ya campeón desde hace jornadas, y un 10º puesto muy lejos de los puestos europeos a los que aspiraban. Un final muy doloroso para la era Ancelotti, que luego aún empeoraría, Nacho, con esa salida de manera abrupta en verano. Sí, me recordó un poco, salvando mucho las distancias, por supuesto, a cómo se marcha Brendan Rodgers del Celtic de Glasgow en dirección al Leicester. Es ídolo absoluto, es el hombre en el que confía toda la afición para llevar un paso más adelante al club, y cuando le llega una oferta irrechazable se marcha de la noche a la mañana, dejando promesas a medio hacer y en una despedida que no tiene una comunicación fácil. Entiendo, por supuesto, la decepción absoluta por parte de la afición del Everton, que está absolutamente en su derecho de sentirse
no sé si traicionada, no creo que sea la palabra, pero sí muy decepcionada con Carlo Ancelotti, y ahora llega un Rafa Benítez que llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad así. De hecho, en el papel, solo enfocándonos en el rol de Rafa Benítez, entiendo que haya aceptado esta oferta a pesar de tener un pasado en el Liverpool, en el gran enemigo del Everton, porque esto es lo que llevaba tiempo pidiendo, aunque luego veremos que Farhad Moshiri no se ha extendido tanto en este mercado de fichajes en cuanto al cheque, pero sí es esto lo que estaba esperando desde que estaba en el Newcastle, un proyecto que mire hacia arriba y un proyecto que tenga músculo financiero. De hecho, la llegada de Benítez alarga un poco más toda esa agonía que veníamos narrando del Everton durante el verano, porque ya decíamos, recapitulamos, un muy mal final de temporada, la marcha abrupta de Ancelotti, un proceso de selección del entrenador bastante errático en el que se coquetea con varios candidatos y al final se acaba apostando por Benítez porque el mercado de entrenadores estaba un poco así asá. A muchos clubes les ha costado encontrar un entrenador de manera definitiva. Moshiri apuesta por Benítez, eso evidentemente causa una reacción negativa en una sección de el aficionado del Everton que no representa la totalidad, pero que desencadena finalmente con esas pancartas cerca de su casa, no en su casa, ya decimos, eran pues además de muy mal educados, también tremendamente estúpidos, porque hay una pancarta que ponía "sabemos dónde vives", no lo sabíais porque no era su casa, era una de las colindantes. Es imbécil, por supuesto. Aquí tenemos que recordar una vez más que son 4 gilipollas. Pero no representan a nadie, ni a sí mismos. Enrarecieron mucho el ambiente y se cernían muchísimas dudas sobre la llegada de Benítez. A todo esto ya cae un jarro tremendo de agua fría en un episodio que vamos a comentar muy brevemente, pero que hace falta mencionar, y es que hay una investigación policial pendiente sobre un jugador de la plantilla del Everton, confirmado por la policía y por el propio club, sobre un caso de supuestos abusos sexuales a menores. Así que evidentemente esto en la plantilla ha sido totalmente disruptivo. Esta noticia llegaba además pocos días después de la llegada de Benítez, y el ambiente, ya decimos, en torno al Everton era tremendamente complicado para empezar esta temporada, y esa es la papeleta que, como bien decías tú, Nacho, se tiene que comer un poco un Rafa Benítez que esperaba durante mucho tiempo este gran proyecto Premier para volver un poco a la élite de los entrenadores, y que tiene precisamente en él la gran prueba de fuego para ver si podemos volver a ver al gran Benítez de sus grandes años como entrenador, o si se le ha pasado su tiempo, como parece que ha dejado la sensación, por ejemplo, Mourinho durante sus últimas temporadas. O sea, al final te das cuenta de que para Benítez es una etapa muy complicada, o al menos un reto muy complicado, porque en lo extradeportivo, tú lo has dicho, hay incluso una investigación policial que ha sacudido al vestuario de una forma considerable. Luego, por supuesto, creo que de todos los candidatos es el que menos beneficio de la duda va a tener, por el mero hecho de que en su día tuvo un pasado en el rival, y además cuando entrenaba el Liverpool, aunque luego él ha matizado las palabras, no tuvo palabras muy amables hacia el Everton, llamándolo el club pequeño de la ciudad, un club pequeño. Y además, esto hay que añadir que en lo deportivo creo que el Everton, precisamente con Ancelotti, estaba intentando emprender un camino en el que ya no miras atrás, de crecimiento, con el nuevo estadio en el horizonte. Yo creo que ahora la afición del Everton y el proyecto no va a admitir otra vez una construcción desde cero, o un proyecto que, bueno, es nuevo entrenador, tenemos que dar un paso atrás para dar 3 adelante. No veo a Goodison Park aceptando otra vez ese paso atrás, porque ya con Ancelotti veían que, aunque los resultados fueran malos, había una base sobre la que construir. En definitiva, son muchos problemas a los que tiene que hacer frente Rafa Benítez. Es un hombre que también tuvo que hacer frente a muchos problemas en el Newcastle y supo lidiar con varios de ellos, pero había otros que no eran posible lidiar. En cualquier caso, este verano del Everton ya decimos que no ha sido como otros, porque el gasto no ha sido tan comparable como otros años. En el apartado de llegadas tenemos los nombres de Demarai Gray, que llega procedente del Leverkusen por apenas 1,8 millones de libras. No ha triunfado en el fútbol alemán el que fuera en su día futbolista del Leicester City. Andros Townsend llega libre, procedente del Crystal Palace, como parte de todo ese grupo de jugadores que han emprendido un éxodo desde el Crystal Palace, y Asmir Begovic, que también llega gratis, procedente del Bournemouth, en este caso para cumplir un puesto de rotación. Verano muy parado en el lado azul de Liverpool. Ya decíamos, no es lo que acostumbraba Farhad Moshiri, que es un dueño que ha invertido a lo largo de todo el tiempo que lleva en el Everton alrededor de 500 millones de libras para apoyar al equipo, muchos de ellos gastados
o mal gastados, según quien lo analice, en el mercado de fichajes, y este verano pues mucho más parado porque andaban muy al límite, ya con esas limitaciones económicas que hace la Premier, que aun ser de por sí holgadas, pues ya van muy ajustados, y ni incluso con esos patrocinios un tanto extraños que recibe de su compañero Usmanov, pues no pueden cuadrar las cuentas, así que este parece que va a ser un mercado un poco más ajustado, algo a lo que Benítez, no obstante, ya está sobradamente acostumbrado en el Newcastle a trabajar con lo que tiene. Han sonado precisamente nombres de su confianza para reforzar las filas del Everton, como es el propio Dwight McNeil, que es un futbolista, pues bueno, yo creo que muy de banda y muy del perfil de Rafa Benítez. Denzel Dumfries, que también llegaba para reforzar esas bandas del Everton, pero que ha sido ya fichado por el Inter, así que fichaje descartado para el Everton. Y el propio Sean Longstaff. Ya vemos que Benítez le gusta rodearse de futbolistas o que bien cumplen mucho con su prototipo ideal, o que directamente ya han sido entrenados por él, como es el propio Longstaff, o como fue Townsend también en el Newcastle. Durante poco tiempo, pero Benítez siempre insistió que le gustaba mucho Townsend en esa temporada que descienden, y luego lo quiso intentar volver a fichar, que finalmente no fue así. En cuanto a las salidas, por fin ha salido del Everton Bernard, que digo por fin porque en los últimos tiempos de Bernard, como tampoco es que ha habido ningún tipo brillante de Bernard, pero los últimos tiempos fueron realmente desastrosos, se marcha a los Emiratos Árabes, al Sharjah FC. Paso raro en su carrera, yo creo que todavía le quedaba tiempo en Europa, pero bueno, decide irse a los Emiratos. Bernard cree que no. ¿Tú crees que sí, Bernard? Mucha gente yéndose a Qatar, a Emiratos, el propio Mateus Pereira. Mateus Pereira hizo un comunicado, Toby, además, Mateus Pereira, porque tuvo sus líos con el West Brom de que no le dejaban salir, tal. Mateus Pereira hizo en el comunicado que era una oferta que le solucionaba la vida a su familia y a él. Y claro, pues esto debe ser así también en el caso de Bernard. También, por supuesto, Theo Walcott definitivamente se ha marchado al Southampton. Libre Josh King, que se marcha libre al Watford. Vaya fichaje por parte del Everton. Parece que la carrera de Josh King va en caída libre respecto a lo que parecía que podía ser en el Bournemouth. Besic también se marcha, lo mismo que Robin Olsen y Bolasie, todos ellos liberados. Sí, también sale Matthew Pennington, que se va libre al Shrewsbury, y Benny Banigmine, que se va al Hearts. En fin, sí. Lo que vemos aquí es que el Everton ha liberado a muchos jugadores con los que a priori no iba a contar evidentemente Benítez, así que por lo menos en el apartado de ventas, buenas noticias. Se marchan gratis, pero es que el mercado está muy complicado, y ya con que alguien acepte pagarle los sueldos a futbolistas, muchas veces es más que de sobras. Además de esas salidas, se han rumoreado otras, como por ejemplo el caso de Moise Kean, que lleva, pues ya sabéis, en el disparadero de salida del Everton durante un montón de temporadas. Estuvo cedido esta última, y bueno, pues James, el propio James, que de hecho pues parece que Benítez no cuenta mucho con él, de hecho está abierto a traspasarlo, pero tiene un salario muy alto y es difícil encontrarle un equipo que quiera pagar lo que él quiere cobrar. Sobre todo además que vimos la temporada pasada que James, temporada tras temporada, te asegura partidos de gran calidad, pero también te asegura cierta irregularidad física, de que tarde o temprano las lesiones le van a atacar en algún tramo del curso, y no es un perfil que encaje en el fútbol de Benítez. Él mismo ha dicho que fue al Everton porque estaba Ancelotti, si no, no habría considerado esa oferta. De hecho comentamos, no sé si has visto el vídeo de James jugando al FIFA. Es tremendo. Resumen muy breve. Hay un vídeo de James, creo que en Twitch, sí, jugando al FIFA, al modo manager. Él es el entrenador, se intenta fichar a sí mismo, es decir, a James Rodríguez. Ya sabéis que cuando juegas al FIFA en modo manager negocias con el entrenador del otro equipo, quien aparece como entrenador del Everton, Carlo Ancelotti, y dice James literalmente: no, Carlo, tú no, que tú te has ido. Duro. Aunque sea una tontería en Twitch, pero ya revela que él de alguna manera también se sentirá personalmente un poco traicionado, entre comillas, porque fue allí, igual que Alan, sí, confiando que el proyecto de Carlo fuera para mucho tiempo, y no lo fue. Además, hombre, yo entendía que se fueran ahí al Everton con Ancelotti, pero ahora en cualquier caso me imagino a James diciendo: Carlo, llévame contigo, ¿a dónde te vas? Al Madrid. Hostia, macho, o sea, no acabamos nunca con este bucle. El bucle de James Rodríguez es interminable. Con Carlos se va al Madrid, pero no, el Madrid no había otro club. No ha tomado las mejores decisiones a nivel de su carrera, yo creo que en cuanto a clubes, para que le beneficien. Pero bueno, más allá de James,
que todavía sigue en plantilla, hablamos precisamente de todos los jugadores que siguen integrando las filas del Everton. Empezamos por la portería, posición más que cubierta porque llega Asmir Begovic para hacer las veces de segundo portero. Joao Virginia será el tercer portero, aunque la temporada pasada llegó incluso a tener que jugar algún partido. Y finalmente Jordan Pickford, pues evidentemente parte como el portero titular. En cuanto a la línea de centrales, tenemos a Michael Keane, Ben Godfrey, Mason Holgate, Yerry Mina y Jarrad Braithwaite. Desde luego, para lo que parece que va a ser una línea de 4, deberían estar más que sobrados en esa posición. Lo mismo en los laterales, que los tienen también bastante cubiertos con Lucas Digne y Nielsen Cocu, al que ficharon precisamente para hacer las veces de lateral suplente el pasado verano. Y también han hecho lo propio, bueno, pues con la reincorporación de Joe John Kenny, que hará las veces de segundo lateral derecho, porque evidentemente el titular pues parece que va a ser Seamus Coleman, bueno, pues el veteranísimo futbolista y capitán del Everton, que parte como titular. Ya decimos que el Everton, precisamente una de las zonas que ha intentado reforzar en este verano es la de lateral derecho, para que Coleman no tenga que ser necesariamente el titular, o por lo menos no todos los partidos, pero de momento eso es lo que hay. Sí, bueno, ya además vimos la temporada pasada que por las circunstancias que tuvo que vivir el Everton, una plantilla plagada de lesiones, todos estos centrales que hemos visto, especialmente Godfrey y Holgate, bueno, concretamente Godfrey y Holgate, también se vieron obligados a jugar como laterales, así que demostraron cierta polivalencia que en el caso de que vuelvan a tener problemas físicos, parece que toda esa línea defensiva puede estar bien protegida, e incluso se puede plantear una línea de 3 centrales con Godfrey o Holgate siendo algo más ofensivos. Así que por ahí parece que Benítez lo tiene todo más o menos cubierto. En el centro del campo, todavía arrastrando esos buenos fichajes que hicieron con Carlo Ancelotti, tienen un centro del campo con Abdoulaye Doucouré y Alan, que parece que van a ser los dos titulares y que quedan bastante apañados. Jean-Philippe Baman, que esto siempre ha sido complicado juntar la G y la B, pero es Baman, que arrastra un historial de lesiones dramático en el Everton. Ojalá sea este su año, ya por fin vuelve recuperado. Ojalá le respeten por lo menos para ser un jugador, aunque sea de rol, pero es un jugador que venía con muchísimo cartel a suplir además a un insustituible como era Idrissa Gana Gueye, y que las lesiones le han tenido absolutamente amargado al pobre hombre. Si es que no lo hemos visto, no lo hemos visto apenas jugar. Por supuesto también está André Gómez, está Tom Davies, que el año pasado yo pensaba que iba a quedar ya relegado a una posición insoportable en el Everton, y luego creo que consiguió mantener el tipo en la plantilla y se ha ganado seguir estando en la rotación. Fabian Delph, que bueno, ahí está. Ahí está el hombre. Bueno, la verdad es que es útil como jugador de banquillo. Yo creo que te puede hacer... es un jugador que desde luego, por lo menos en polivalencia, te sirve. Te puede jugar como lateral, te puede jugar por banda, te puede jugar en el centro del campo. Ahora bien, si tiene que ser titular es problemático, yo creo, para un nivel Everton. No sé, ha sonado más en este verano porque hizo una publicación antivacunas más que otra cosa. Sí. Mi panita de Alf. Y por supuesto James Rodríguez, aunque esté en la rampa de salida. Hay rotación también, pero siempre contando con que hubo muchos problemas de lesiones. Por las bandas, Alex Iwobi, Demarai Gray, Andros Townsend y Anthony Gordon, el canterano, serían los jugadores candidatos a ocupar esas posiciones, y como delanteros quedarían Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, considerándolo punta, aunque también podría caer a la banda, Moise Kean y Cenk Tosun, que todavía sigue por ahí el hombre. Sí, en la posición de delantero ya insistimos de nuevo en que es otra a reforzar. Claramente demostrado la temporada pasada cuando falló Calvert-Lewin. Richarlison se queda con demasiado peso para todo el equipo. Moise Kean, que parece que en principio está en la puerta de salida, así que evidentemente tendrán que hacer una incorporación por ahí. Así que pasamos a comentar, si te parece, Nacho, las expectativas de cara a esta nueva temporada con la plantilla que se le queda a Rafa Benítez. Ya decimos, yo creo que de momento sigue acusando muchos de los problemas de la temporada pasada, que es una plantilla excesivamente corta. Tienen un buen 11 titular, pero una plantilla demasiado corta en algunas posiciones. Por ejemplo, creo que evidentemente en banda, pues por ejemplo el lateral derecho, habrá que ver si quieren utilizar o no a John Joe Kenny como lateral suplente, pero desde luego habían intentado incorporar a alguien para que no estuviera con tanto peso Coleman, que es un jugador muy veterano. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la posición de bandas o extremos, en la que tiene más o menos 3 futbolistas de primer nivel ya consagrados, pero están intentando incorporar a otro, porque además es una posición que en los esquemas de Benítez es muy importante. Sí. Y lo mismo pasa con el delantero, así que por lo menos 2-3 fichajes de cara al final de mercado deberían cerrar. Sí, y además de hecho incluso
es que estamos hablando del Everton. A mí Andros Townsend es un jugador que me gusta mucho, pero creo que para ser importante en el Everton, a mí Townsend me encaja más para la dimensión del Everton como un jugador de rotación muy válido. Pero creo que todavía por ahí te falta algo más de calidad. Falta un 9 suplente que sea un buen definidor, entre comillas, porque Richarlison no es un jugador que tampoco te asegure una definición de killer. Es verdad que Calvert-Lewin está en el mejor momento de su carrera, pero necesita algo más de rotación, y el centro del campo también, es lo mismo que tú decías, está, creo, demasiado expuesto a lesiones, y el centro del campo todavía creo que también podría admitir fichajes. Bueno, se expone el Everton, si se queda así la plantilla, a que le puedan atacar los problemas físicos y que la rotación acabe siendo demasiado corta. En cualquier caso, son unas exigencias para la temporada 2021-2022 complicadas, porque yo creo que al Everton ahora mismo se le puede pedir más que se mantenga, que siga creciendo, porque después de lo que pasó la temporada pasada, ahora mismo yo creo que mirar hacia arriba o una temporada de éxitos es algo irreal, sería realmente sorprendente. Así que mientras no sea un batacazo y sobre esto se pueda construir en una situación económica más asentada, ya será una temporada aceptable. Yo creo que sobre todo, evidentemente para muchos fans del Everton, tiene que ser ya la temporada, todas las que pasan, en la que de nuevo vuelvan a entrar en Europa, como solían hacer. Y entiendo que por la inversión que se ha hecho en el equipo, claro, uno tendería a pensar que eso debería ser así, pero la inversión, ya decimos que Moshiri no siempre ha sido la más inteligente, no porque se fichen malos jugadores, sino porque no se impone una estrategia deportiva desde el club, sino que se deja muchas veces en manos de quién es el técnico de turno que entra en el equipo. Entonces han dado muchos bandazos, desde Marco Silva hasta el propio Ancelotti, ahora Benítez. Son estilos muy diferentes, entrenadores que traen a gente muy de su gusto y que luego con el siguiente no encajan, como por ejemplo es el caso de James, en el que inviertes mucho dinero, sobre todo en pagarle el alto salario que tiene, y luego te lo tienes que comer mientras tiene un entrenador que no cuenta con él o que parece que no va a ser demasiado de su cuerda. Entonces este tipo de bandazos pues gastas mucho, pero no de manera demasiado inteligente. Y aquí de nuevo nos hacemos la pregunta de cuál es el papel de Marcel Brands, que era un director deportivo que llegaba con buen renombre de Países Bajos y que, bueno, pues parece que no se le deja mucho hacer, y que en general Moshiri, que es un hombre al que le gusta mucho el fútbol, pues mete mucha mano en su club. Entonces, si él quiere dirigir, quizás es un poco estúpido que tenga un poco no demasiado adecuado, ¿no?, el hecho de que tenga un director deportivo al que no le deja mucho hacer, porque parece que Marcel Brands no precisamente defendía el fichaje de Benítez como principal entrenador. Entonces, que es una cosa más del dueño. Muchas dudas, pero ya digo, el objetivo para el Everton, más que Europa o no Europa, debería ser establecer una política coherente de a qué queremos jugar, cómo queremos ser como identidad, a qué queremos aspirar, y trabajar en el medio y largo plazo, pero no todo puede ser tan cortoplacista. Que el plan esté por encima del ocupante del banquillo, y que el ocupante del banquillo sea acorde al plan, pero siempre el plan por encima de lo demás, que sí, es algo que, por ejemplo, ahora está intentando hacer el Tottenham con Paratici, y que, por supuesto, en el caso del Aston Villa, aunque en este caso el ocupante del banquillo sea el mismo, también ha intentado poner por encima el plan con Johan Lange. En cualquier caso, el Everton de Rafa Benítez parece que va a seguir una estructura cercana a ese 4-4-1-1 que le gusta a Rafa Benítez, ese 4-2-3-1, y con las piezas que tiene ahora mismo nos imaginábamos este 11, con Jordan Pickford en portería, línea de 4 defensas con Coleman por la derecha, Digne por la izquierda, King y Godfrey como pareja de centrales, aunque veremos cómo se puede desarrollar luego esa rotación, doble pivote con Alan y con Doucouré. Esto dejaría fuera a André Gómez, pero a mí Alan y Doucouré me parece un doble pivote muy de Benítez. Y más del gusto, eso, más del gusto de entrenador. Efectivamente. Por delante, Iwobi y Townsend en las bandas, aunque también podría jugar Demarai Gray en cualquiera de las dos realmente, pero Demarai Gray no es descartable. Richarlison por detrás del delantero y Calvert-Lewin en punta. Como queréis tomároslo, también puede ser una especie de 4-4-2. A partir de ahí puedes dar entrada de alguna manera a André Gómez, puedes tirar a Richarlison a la banda. Esto es simplemente
pues una alineación que nos imaginamos con las piezas que tiene. Yo creo que aunque la plantilla sea corta, aunque el verano haya sido tremendamente traumático por todo lo que ha pasado, que se vio en la celebración del gol de Doucouré en la primera jornada, Doucouré se quita la camiseta, baja gente de las gradas, sí. Es un momento, ya decimos, muy complicado para el Everton. A mí, si algo me da un poco de esperanzas, es que la plantilla que tiene el Everton Este 11 se adapta mucho al estilo que quiere Benítez. Jugadores buenos de bandas. Yo creo que si no fichan a nadie, ojo, Townsend acabará siendo importante, y como es un rol que le viene muy bien, pues no lo acabará haciendo mal. Benítez tiene al rematador que le encanta, además tremendamente efectivo, como es Calvert-Lewin, un buen segunda punta como es Richarlison. Yo creo que tiene un poco todo lo que le gusta a Benítez, entonces la plantilla y el entrenador se pueden entender bien, por lo menos a nivel fútbol, para, ya decimos, hacer una primera temporada buena para sentar el proyecto. Necesita el Everton que las piernas le aguanten y el físico respete al equipo, a la plantilla, más que lo que lo respetó la temporada pasada, porque es verdad que este 11 es decente para el estilo que quiere implementar Rafa Benítez. A partir de ahí son incógnitas y tendremos que resolverlas con la temporada que ya se viene. Así que nada, muchachos, os esperamos ahora en comentarios para que nos digáis qué esperáis de este Everton, qué pensáis de la política de fichajes de los Toffees, del fichaje de Rafa Benítez, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.